Parte de lo que nos está sucediendo en la Argentina es los alquileres. Lo venimos charlando hace tiempo aquí en el programa y bueno, hace algunos días, en realidad hace 48 horas, tuvimos la aprobación en el Congreso de la Nación de la modificación a la ley de alquileres que estaba vigente. En algún momento hemos charlado aquí en el estudio de este tema con Fernando Álvarez de Celis, que es director ejecutivo de Tejido Urbano y además es economista urbano. Y bueno, vamos a retomar un poco la conversación que tuvimos hace tiempo ya con una nueva ley para saber o tratar de entender si esto puede llegar a mejorar el panorama de la relación entre inquilinos y propietarios y tener más posibilidad de tener oferta en la ciudad de Buenos Aires y en la Argentina, cosa que se ha visto muy acotada en el último tiempo. Fernando, buen día. Maximiliano Lecky, Josefina Tajes, aquí desde el arranque te saludan. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Muy bien, gracias. Siempre un placer saludarte y charlar contigo. Igualmente. Bueno, tuvimos la aprobación de la modificación de la ley de alquileres. Tus reflexiones como especialista en la materia para tratar de conversar y de pensar. Bueno, en primer lugar, la ley que se aprobó es muy similar a la ley vigente. O sea, lo que hay que decir es que esto fue como una respuesta del oficialismo a lo que planteó la oposición de transformar la ley en una ley, digámoslo, más pro propietario. ¿Qué quiere decir? Bajar la cantidad de años de los contratos, que beneficiaba obviamente a las inmobiliarias y hacía que los propietarios pudieran tener la propiedad disponible en menor tiempo. El tema de la indexación, que era una vez al año, y que los propietarios querían bajarla a 3 meses, y esta ley la pone a 6 meses. Ahí también hay que decir algo, la verdad que una ley determine cuánto es el monto que se indexa un bien es medio difícil, digamos, en un país con estabilidad quizás es un poco más probable, en un país con la dinámica inflacionaria que tiene Argentina, la verdad que es muy difícil. Imagínate que pongan, no sé, un bien, la leche, el pan o demás, que se puede cambiar cada tanto tiempo. La verdad que eso hace muy dificultoso la relación del mercado inmobiliario. Y después las otras cuestiones son cuestiones menores que no modifican mucho. La realidad es que en el último tiempo los contratos de alquiler estaban casi, te diría la mayoría, por fuera de la ley. O sea, hoy, digamos, hoy a la mañana y ayer a la tarde estábamos hablando con inquilinos que decían, cuando voy a renovar, el propietario me dice, bueno, va por fuera de la ley, indexamos con tal monto, indexamos con tal cuestión. O sea, la verdad que hoy te diría que la ley no va a ser neutra, pero no va a ayudar mucho a que el mercado se reincorpore. Y el mercado como que está funcionando hoy muy por fuera de las leyes. Eso es algo que se debería intentar cambiar, ¿no? Que la ley siga estando como por un lugar y que la realidad vaya por otra. Ujú. Sí, eso es un grave problema y además también me da la sensación, corregime si vos no crees lo mismo, Mm. es que hay que buscar una ley más integral donde se regulen también temas como Airbnb en la propia ley de alquileres, ¿no? Bueno, por un lado tenés algo que parece como de locos, que es que la ley de 2018 tiene un capítulo especial sobre alquiler promovido o alquiler subsidiario, que es para las personas que no pueden pagar un alquiler de mercado, tengan subsidio del Estado, tengan tasas del Estado, o sea, tenga un sistema de financiamiento por parte del Estado, que eso se calculaba que era más o menos el 10% de la población inquilina. La Sí. realidad es que ni siquiera se reglamentó esa parte y ni siquiera se discutió en todo el proceso todo lo que te estaba contando yo de los dos procesos de sanciones de las leyes, se Ujú. discutió eso, con lo cual hay una parte que los sectores más vulnerables, que en teoría iban a ser protegidos por esta ley, quedaron marginados y nunca se discutió. Eso por un lado. Dos, lo que bien decís vos, y yo estoy de acuerdo, hay para mi entender, una sobreregulación sobre el mercado permanente y una nada de regulación sobre el mercado temporario de alquiler. ¿Eso qué lleva? Que si vos alquilás en temporario, podés cobrar en dólares, podés no pagar impuestos, podés hacer contratos con la flexibilidad que vos quieras. Entonces, la realidad es que se termina beneficiando al alquiler temporario, que obviamente va a repercutir contra el alquiler permanente. Entendamos que en la Ciudad de Buenos Aires se calcula que el 10% de las viviendas que estaban en alquiler permanente pasaron por lo menos al alquiler temporario. Entonces ahí tenés un problema, digamos. Eso hace que hay menos oferta. Y bueno, la verdad que eso va dificultando el panorama. Ujú.
Josefina. Hola, buen día, Josefina Tajes, ¿cómo estás? Hola, José, ¿cómo te va? Bien, bien. Mira, a ver, más que nada, más que una pregunta, una reflexión. Yo creo que, por Sí. ejemplo, en el caso de los contratos que están, digamos, que hayan ya vencido, ¿no es cierto? Y que se han producido prórrogas. Yo creo que a futuro van a seguir continuando las prórrogas con esta nueva ley, ¿no te parece? Sí, las prórrogas o lo peor es que terminan desalojando o venciendo el contrato con el inquilino actual y buscando a alguien que esté o por fuera de la ley o que acepte condiciones distintas a la que plantea la ley. Acá hay un tema también que es importante. Se indexó con algo que se llama casa propia. Mm, Casa propia es una indexación que hace el Ministerio de Hábitat de Nación para las familias que tienen procrear para garantizar, digamos, ahí es como que el Estado dice, bueno, yo cobro lo menos posible para garantizar el acceso a la vivienda de los que llegaron a procrear. Nosotros decimos, es muy poquita gente, pero bueno, esos que están adentro tienen el beneficio de esa indexación beneficiosa. Eso lo repercuten a todo el mercado y para darte un dato, porque no hay mucho que se ha dicho sobre esto. Hoy la inflación entre mayo y noviembre todavía no está publicada, pero se calcula que va a ser entre un 75-80% y un 90%. Y la indexación casa propia ya está publicada, pues se publica con 3 meses de antelación, porque como que se corre 3 meses los datos, da un 38,5%, con lo cual va a estar casi por el 50% de lo que va a ser la de la inflación. real, Entonces ahí está, digamos. de la real, exacto. No, y la publicada, con lo cual vos Claro. tenés ahí un tema de que el propietario tiene menos incentivo todavía. Y nosotros, la otra vez que tuvimos, hicimos este planteo que es, para los propietarios están en el peor momento de lo que dejan un alquiler. Y para los inquilinos están en el peor momento de lo que pagan del alquiler. Exacto, Entonces vos tenés ahí un problema exacto. que no es que la ley, digo, la ley pretende resolver algo que la economía incentivó a que empeore. ¿Qué quiere decir? Dolarización, esto que sale la dolarización tanto, los y los salarios están totalmente especificados cayéndose. Entonces vos tenés que los salarios que pagan alquiler cada vez están peor y las propiedades que están dolarizadas cada vez están a ese valor de dólar que no cae. Entonces la diferencia y el abismo que se produce entre uno y otro cada vez es más grave. No hay ley que lo solucione. Sí. Entonces tiene que haber políticas más activas o otro tipo de regulación que genere que el mercado incentive y sobre todo hay una falta de oferta real en Argentina. Faltan 1 millón de viviendas. Mientras no se expanda la oferta de vivienda, también vas a tener un problema casi estructural y un crecimiento que no se dice mucho, pero se ve claramente en los datos de los barrios populares y las villas de asentamiento en Argentina, con 5 millones de familias hoy viviendo en barrios populares. Esto es como, viste, el cuento del huevo y la gallina. Acá, mientras siga habiendo este nivel de inflación, no Exactamente. vamos a Tal encontrarle cual. una solución clara al problema de los alquileres, ¿no? Exactamente, yo creo que es absolutamente fuera de tiempo, inoportuna, o sea, se han quedado hasta las 6 de la mañana para votar una ley que no sirve, porque la realidad es que el problema está, digamos, el germen En la inflación. está en la inflación, no en de Sí, qué manera vas a actualizar. y después hay un tema que me parece a mí grave de la política, que la política, las leyes, la terminó ideologizando para los dos lados independientemente de la realidad. ¿Qué quiere decir? No había que perder derechos, decían de un lado. Derechos que capaz que no estaban cumpliéndose, pero decían, aunque sean la ley no puede perder un derecho, aunque no se cumpla, no importa, decía uno, pero que en la ley esté. Y otro decía, no, hay que darle todo a los propietarios. La verdad que se terminó sacando de la realidad que es que muchos propietarios incluso terminan negociando, porque el inquilino necesita ir a un lugar donde vivir, el propietario muchas veces en la ciudad de Buenos Aires, sobre todo, hay muchos pequeños propietarios que tienen 1 o 2 viviendas, Mm. que ahí es el segmento que más rápido acuerdan. Después, obviamente, el gran empresario, lo que tiene por inmobiliaria, ahí hay, queremos, un mayor abuso sobre los inquilinos. Pero estás en un problema donde todos quieren tener un discurso fuerte respecto a la ley, lamentablemente. Bien. A ver si me estás escuchando, que te estoy escuchando un Se está poco perdiendo, lejos. A sí. ver, voy a tratar de... Yo los Ahora escucho sí, perfecto, ¿eh? ahora sí, ahora sí. Bueno, la última que te hacemos, y abusamos de tu tiempo. En la campaña ¿No? electoral también se metió en el último debate el tema de los créditos hipotecarios. ¿Te genera algún tipo de esperanza poder tener, digamos, mayor posibilidad de tener créditos hipotecarios para muchas familias con alguno de los candidatos, o lo ves como propuestas vacías, digamos, en un contexto tan difícil? Mira, la Argentina tuvo un boom de crédito hipotecario solamente, y no voy a defender, digo, no voy a hacer política ni mucho menos, pero solamente en la década del 90, Sí. donde hubo estabilidad económica y hubo un boom de crédito inmobiliario real. En el gobierno de Mauricio Macri hubo el crédito UVA, que dijeron, si baja la inflación, las UVA no van a... Bueno, finalmente
ese sistema explotó y del 2018 hasta ahora no hubo crédito hipotecario en Argentina. Sin moneda y con estas tasas de inflación es imposible Claro. tener crédito hipotecario. Entonces, la verdad que las propuestas, digo, de hecho, de los 5 candidatos solamente Massa dijo el crédito hipotecario, el resto ni siquiera habló nada del tema vivienda. La Ujú, verdad que es increíble en un país donde el déficit habitacional es tan fuerte, donde la crisis ujú. de alquileres es tan fuerte, nadie ha hecho mención. Y sí, por lo menos un candidato dijo, tiene que volver al crédito hipotecario. Sin crédito hipotecario es imposible solucionar este problema. Sí, es así. Es así, coincido al 100%. Sin crédito hipotecario va a ser muy, muy difícil. Bueno, Fernando, te agradecemos muchísimo por estos minutos, siempre tan atento con nosotros. El abrazo de siempre. Dale, abrazo grande y bueno, a disposición, un abrazo. Un Muchas gracias. abrazo. Fernando Álvarez de Celis es director ejecutivo de Tejido Urbano y economista urbano. Charló con nosotros en la mañana de Radio Sónica por uno de los temas que más le preocupan a los argentinos, que es el tema de viviendas y alquileres.